Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía. Yo estoy feliz de estar de vuelta con ustedes y hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si les gusta la farándula turca, las historias de amistad sinceras y las sorpresas. Hoy vamos a hablar sobre Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y famosas del mundo. Pero no vamos a hablar de sus proyectos, de sus romances o de sus looks espectaculares. Hoy nos vamos a enfocar en algo mucho más personal y emotivo, su amistad. Pero no cualquier amistad. Vamos a sumergirnos en una amistad muy especial, una amistad que parece sacada de un cuento de hadas, una amistad que ha resistido el paso del tiempo, la distancia y la fama. Una amistad inquebrantable. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y momentos conmovedores. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar al tanto de todo lo que subo. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, vamos al vídeo. Hoy vamos a desentrañar la historia de la amistad entre Hande Erçel y una persona muy especial en su vida. Una persona que, aunque no sea tan conocida como ella, juega un papel fundamental en su día a día y en su corazón. Una persona a la que Hande le dedicó hace algún tiempo una frase muy significativa: nuestra amistad inquebrantable. Siempre en mi corazón. Esta frase simple pero poderosa, nos da una pista de la profundidad y la solidez de este vínculo. Pero, ¿quién es esta persona? ¿Cómo se conocieron Hande y su amiga? ¿Qué hace que su amistad sea tan especial y duradera? Vamos a empezar por el principio. Hande Erçel, como todos sabemos, es una actriz muy ocupada. Su agenda está repleta de grabaciones, eventos, sesiones de fotos y compromisos sociales. A pesar de su apretada agenda, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy familiar y cercana a sus amigos. Valora mucho las relaciones personales y se esfuerza por mantenerlas a pesar de la distancia y la falta de tiempo. Y es precisamente en este contexto donde surge la pregunta: ¿cómo encuentra Hande tiempo para cultivar una amistad tan fuerte y significativa? La respuesta, como suele suceder en estos casos, reside en la conexión genuina y el cariño mutuo. La persona a la que Hande se refiere con esa hermosa frase es Ayse. Sí, Ayse es el nombre de la amiga incondicional de Hande. Aunque no es una figura pública, Ayse ha estado presente en la vida de Hande desde hace muchos años. Se dice que Hande y Ayse se conocieron durante sus años de universidad. Ambas estudiaban en la misma facultad y compartían muchas clases juntas. Desde el principio congeniaron a la perfección. Descubrieron que tenían intereses en común, valores similares y una forma de ver el mundo muy parecida. Con el tiempo la amistad entre Hande y Ayse se fue fortaleciendo. Compartieron risas, lágrimas, secretos y sueños. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles y celebraron juntas los éxitos. Se convirtieron en confidentes, compañeras de aventuras y, sobre todo, en hermanas del alma. Lo que hace que la amistad entre Hande y Ayse sea tan especial es la autenticidad y la sinceridad. No hay poses, ni envidias, ni competencias. Simplemente un cariño puro y desinteresado. Ayse no ve a Hande como la famosa actriz, sino como la persona que es, con sus virtudes y sus defectos. Y Hande, a su vez, valora a Ayse por su lealtad, su honestidad y su gran corazón. A pesar de la fama y el éxito de Hande, Ayse siempre ha permanecido a su lado, ofreciéndole su apoyo incondicional y ayudándola a mantener los pies en la tierra. Ayse es esa amiga que la escucha sin juzgar, que la aconseja con sabiduría y que la anima a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Hande, por su parte, siempre ha demostrado su gratitud y cariño hacia Ayse. La incluye en sus planes, la invita a sus viajes y le dedica mensajes llenos de amor y admiración en sus redes sociales. Es evidente que valora mucho su amistad y que no la da por sentada. En el mundo de la farándula, donde las relaciones suelen ser superficiales y efímeras, la amistad entre Hande y Ayse es un ejemplo de que la verdadera amistad sí existe. Es un recordatorio de que los lazos de cariño pueden ser más fuertes que la fama, el dinero y el poder. Es inspirador ver cómo Hande, a pesar de su apretada agenda y sus compromisos profesionales, se toma el tiempo para cultivar una amistad tan valiosa. Demuestra que las relaciones personales son importantes y que vale la pena invertir en ellas.
La frase que Ande le dedicó a Aisee, nuestra amistad inquebrantable. Siempre en mi corazón, es una declaración de amor y gratitud. Es una forma de decirle a su amiga que su amistad es lo más importante y que siempre estará presente en su vida, pase lo que pase. Y es que la amistad, como bien sabemos, es uno de los tesoros más valiosos que podemos tener. Los amigos son la familia que elegimos, los compañeros de viaje que nos acompañan en las buenas y en las malas. Son las personas que nos hacen reír, llorar, soñar y crecer. Por eso es importante cuidar nuestras amistades, valorarlas y nutrirlas. Dedicarles tiempo, mostrarles nuestro cariño y estar ahí para ellas cuando nos necesiten. Porque al final del día, son los amigos quienes nos dan fuerzas para seguir adelante y quienes nos ayudan a ser mejores personas. La amistad entre Ande y Aisee es un ejemplo de que la verdadera amistad es un regalo que hay que apreciar y proteger. Es un recordatorio de que las relaciones personales son importantes y que vale la pena invertir en ellas. Es una inspiración para todos nosotros a cultivar amistades sinceras y duraderas. Y hablando de amistades, quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes, mis suscriptores, por su apoyo incondicional. Ustedes son mis amigos virtuales, mi comunidad y mi inspiración. Gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, por comentar y por compartir sus opiniones. Su cariño y apoyo significan mucho para mí. ¡Uf! ¡Qué vídeo tan emotivo!, ¿verdad? Me encanta poder compartir estas historias con ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí. En resumen, hoy hablamos de la amistad inquebrantable entre Andercel y su amiga Aisee. Vimos cómo se conocieron, cómo se fortaleció su amistad con el tiempo y qué hace que su vínculo sea tan especial. Aprendimos que la verdadera amistad es un tesoro que hay que valorar y proteger. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a valorar sus propias amistades. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Ande y Aisee? ¿Tienen alguna amistad especial que quieran destacar? ¿Qué significa la amistad para ustedes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Recuerden que subiré contenido nuevo muy pronto, así que estén atentos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, hay más. Porque la historia de Ande y Aisee es mucho más rica y profunda de lo que hemos podido contar hasta ahora. Detrás de cada gesto de cariño, cada risa compartida y cada momento de apoyo incondicional, hay una historia de complicidad, de crecimiento mutuo y de un lazo que se ha fortalecido con el tiempo y las vivencias. Profundicemos un poco más en esos años universitarios donde todo comenzó. Se dice que Ande, que siempre ha tenido una personalidad vibrante y un carisma natural, destacó desde el primer momento. Era una estudiante dedicada, apasionada por sus estudios y con un talento innato para conectar con la gente. Aisee, por su parte, era más reservada, pero igualmente inteligente y con una sensibilidad especial para entender a los demás. Quizás fue esa diferencia en sus personalidades lo que las atrajo inicialmente. Donde Ande irradiaba energía y extroversión, Aisee aportaba calma y empatía. Se complementaban a la perfección, creando un equilibrio que les permitía sentirse cómodas y seguras la una con la otra. Compartieron apuntes, trasnocharon estudiando para los exámenes finales y se rieron de las anécdotas más absurdas que les ocurrían en la universidad. Pero también se apoyaron en los momentos más difíciles. Cuando Ande se sentía abrumada por la presión académica, Aisee estaba ahí para escucharla y recordarle su potencial. Y cuando Aisee se enfrentaba a problemas personales, Ande le ofrecía su hombro para llorar y su mano para levantarse. Esos años universitarios fueron un crisol de experiencias que forjaron su amistad. Se conocieron a fondo, descubrieron sus fortalezas y debilidades y aprendieron a aceptarse tal como eran. Se convirtieron en confidentes inseparables, compartiendo sus sueños, sus miedos y sus secretos más profundos. Pero la vida tenía otros planes para Ande. Su belleza y su talento no pasaron desapercibidos, y pronto comenzó a recibir ofertas para trabajar como modelo y actriz.
Fue un momento crucial en su vida, una oportunidad única que no podía dejar pasar. Sin embargo, la fama y el éxito también trajeron consigo nuevos desafíos. Ande tuvo que lidiar con la presión de los medios, la atención constante del público y las largas jornadas de trabajo. Su vida cambió radicalmente y de repente se encontró inmersa en un mundo lleno de glamour, pero también de superficialidad y competitividad. Fue en esos momentos difíciles cuando la amistad de Aisée se convirtió en un refugio seguro. Aisée no se deslumbró con la fama de Ande ni la juzgó por sus decisiones. Simplemente siguió siendo la misma amiga leal y sincera que siempre había sido. La escuchaba sin juzgar, la aconsejaba con sabiduría y la animaba a mantenerse fiel a sí misma. Le recordaba que, más allá de los flashes y las alfombras rojas, lo más importante era su bienestar emocional y su felicidad personal. Aisée se convirtió en su ancla, la persona que la mantenía conectada a la realidad y la ayudaba a mantener los pies en la tierra. Le recordaba sus orígenes, sus valores y sus sueños originales. Era la voz de la razón en medio del caos, la luz que la guiaba en la oscuridad. Y Ande, por supuesto, nunca olvidó la importancia de esa amistad. A pesar de su apretada agenda, siempre se esforzó por mantener el contacto con Aisée. La llamaba por teléfono, le enviaba mensajes y la invitaba a sus viajes. Se aseguraba de que supiera lo mucho que la valoraba y lo agradecida que estaba por tenerla en su vida. Incluso en algunas entrevistas, Ande ha hablado abiertamente sobre la importancia de Aisée en su vida y cómo su amistad la ha ayudado a mantenerse fuerte y equilibrada en medio de la fama. Ha elogiado su lealtad, su honestidad y su gran corazón, y ha reconocido que sin ella no sería la misma persona. La amistad entre Ande y Aisée es un ejemplo de que la verdadera amistad no entiende de fama, ni de dinero, ni de distancia. Es un lazo que se basa en el cariño, el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Es una conexión que trasciende las barreras del tiempo y el espacio, y que se fortalece con las vivencias compartidas. Es una inspiración para todos nosotros a cultivar amistades sinceras y duraderas, a valorar a las personas que nos quieren por lo que somos y a invertir en las relaciones personales que nos hacen felices. Porque al final del día son los amigos quienes nos acompañan en el camino de la vida, quienes nos ayudan a crecer y quienes nos dan fuerzas para seguir adelante. Y hablando de caminos, el camino de la amistad entre Ande y Aisée continúa escribiéndose día a día. Con cada risa compartida, cada lágrima consolada y cada momento de apoyo incondicional, su lazo se fortalece y su historia se vuelve aún más hermosa. Es una historia de amistad verdadera, de esas que inspiran y emocionan, y que nos recuerdan que al final, el amor y la amistad son los tesoros más valiosos que podemos tener. Ahora sí, creo que hemos explorado a fondo la hermosa amistad entre Ande Ercel y Aisée. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de emociones y que les haya inspirado a valorar sus propias amistades. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.